presento a nuestra pediatra de hoy, la doctora Catalina Cardoso. Ustedes la conocen muy bien. Y nosotros, Orozco. Y yo siempre le cambio el nombre y siempre le cambio el apellido. Porque tengo una amiga que es Catalina Cardoso y siempre mi mente es en la... No se parecen en nada. En nada. En física ni en la labor. No, en nada. Discúlpame, por favor. La doctora Catalina Orozco es médica, pediatra. Pediatra, sí la conoce todo el mundo. Hoy vamos a hablar de vacunas. Ahora sí, disculpa, Cata. Gracias. Lo importante aquí es la campaña. Sí. A los hijos hay que vacunarlos. No importa cuáles sean tus creencias ni lo que tú escuches acerca de ellos. ¿Cierto, doctora? Totalmente de acuerdo. Mira, a pesar de que las vacunas no son obligatorias, uno piensa a veces como pediatra, porque como es un hito en salud pública, mira que a medida que se han desarrollado las vacunas, más o menos han salvado 1.500 millones de vidas en todo el mundo a través de la historia. O sea, es el mayor logro de la medicina. No hay nada que demuestre que tenga tanta efectividad y a la vez seguridad como las vacunas. Entonces sí, definitivamente, pues en la parte de pediatría tenemos que tener nuestro esquema actualizado, pero también hay vacunas para los adultos. Pero específicamente en el inicio de la vida tenemos que proteger a esos pequeños bebecitos que no tienen esa inmunidad, o sea, esas defensas contra una cantidad de bacterias y agentes externos que están por ahí esperando cazarlos. ¿Cómo actúan las vacunas? Bueno, entonces mira, eso es muy importante como para tranquilizar a las personas. Entonces, uno tiene una inmunidad natural, que la inmunidad natural es simplemente cuando llega el virus, por ejemplo. Entonces, si es un virus respiratorio, a ti te da gripita, te da moquitos y tú tratas pues de defenderte, ¿cierto? Esa es como la inmunidad natural. O sea, llega el agente, el antígeno y tu cuerpo desarrolla los soldados para el cuerpo que se llaman los anticuerpos. Entonces, la idea es que precisamente el cuerpo no tenga que defenderse así como sin ningún escudo, sino que para eso existen las vacunas. Entonces, la vacuna es una pequeña partecita atenuada o modificada de esa bacteria, de ese virus, de ese hongo, de ese parásito. Entonces se inocula, o sea, se inyecta en la persona, entonces la persona desarrolla todas esas defensas, todos esos soldaditos, pero sin haber sufrido la enfermedad. Eso es lo bonito, no estás desarrollando esa enfermedad, sino que ya sabes tus soldados que cuando definitivamente sí se enfrenten por primera vez a la bacteria como tal o al agente externo, ya van a tener con qué defenderse. ¿A quién tiene que llamar? Exactamente, ya tienen todas las defensas activas porque las vacunas permitieron reconocer ese agente. Cata, voy a hacerte esta pregunta, pero voy a hacerla también con actualidad. Y es que lo primero que se dice son seguras. ¿Y a qué me voy con el tema de soy seguras? Porque hoy en día las redes sociales viralizan cualquier efecto secundario que se pueda dar por X o Y, en este caso una vacuna. Entonces sale un niño en Cartagena que le acaban de aplicar una vacuna y resulta que le hizo un efecto horrible en la piel y entonces está hospitalizado y eso termina generando temor y pánico generalizado. Sí, eso es cierto. O sea, obviamente como cualquier medicamento, como cualquier biológico, no está exento de riesgos, pero siempre será, si tú pones en una balanza, mucho más beneficioso todo lo que te conlleva aplicarte la vacuna que los poquísimos, por casi decir casi nulos, riesgos que puede tener la vacuna. ¿Qué puede pasar? Puede tener de pronto efectos locales, por ejemplo, en el sitio de la aplicación de la vacuna puede haber un enrojecimiento, puede haber de pronto calorcito, algunos niños de pronto, muy raro, se pueden infectar en ese sitio donde le aplicaron la vacuna y ya muy rara vez podrían hacer algún tipo de reacción alérgica a la vacuna. Eso generalmente pasa casi que en el casi 100.000 dosis de vacunas aplicadas. Lo que pasa es que lo que tú dices es cierto, así sea un caso, eso hace mucho ruido, entonces la gente a veces le da temor y dice, no, entonces yo más bien no vacuno a mi niño. Sí, pero vuelvo, les digo a los padres de familia, o sea, no hay nada en este momento que demuestre que ha salvado más vidas que la aplicación de las vacunas. Doctora Catalina, hay dos formas de aplicar las vacunas. Una está a través del sistema de salud pública y el otro las particulares. Sí. Pero la gran mayoría se aplican antes de los 5 primeros años de vida. ¿Cuáles son las que sí, porque sí, deben ir? ¿Y cuál es el esquema de vacunación completo? Sí, y además a eso, o sea, ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo la posibilidad de aplicarle las privadas, ¿tienen menos efectos secundarios que las del Estado? Para agregarle eso a Olguita. Súper, listo. Entonces, mira, las vacunas en nuestro Estado, o sea, desde siempre han sido gratuitas. Por eso no hay ninguna justificación de decir yo no vacuno a mi niño porque es que eso es muy costoso. No, las vacunas son gratuitas. Todo niño nacido en territorio colombiano se le aplican las vacunas sin ningún costo. Son seguras, son eficaces, no hay ningún problema. Algunas vacunas son particulares, o sea, son pagas, ¿pero por qué? Porque no están incluidas simplemente en el plan obligatorio de salud. ¿Y por qué no están incluidas? Porque su incidencia es muy bajita, o sea, es muy raro que pueda ocurrir esa enfermedad. Entonces el gobierno siempre lo que ha hecho es, obviamente, tratar de invertir en las enfermedades que son más prevalentes, las que más frecuentemente pueden estar, y por eso se las aplica de manera gratuita. Pero las particulares son aquellas que no están incluidas en el plan obligatorio de salud, que si los papitos pueden hacer el esfuerzo
económico, claro, bienvenido sea. Pero si no, igual el gobierno ofrece todas las vacunas de manera gratuita, sobre todo para estas enfermedades prevalentes. Entonces, a tu pregunta también, ¿cuáles vacunas deben tener? Entonces, cuando nace un niño se le aplica BCG, que es contra infección de tuberculosis extrapulmonar, que es una enfermedad pues bacteriana, y la otra es contra hepatitis B. Esas son las vacunas al recién nacido. Todo niño que salga de una clínica debe tener esas 2 vacunas. A los 2 meses se aplica difteria, tosferina, tétanos, hemófilos, influenza y hepatitis B. Esas son a los 2 meses. Se hace refuerzo y neumococo, nuevamente refuerzo a los 4 meses y a los 6 meses, y también contra rotavirus. Nuevamente a los 7 meses tenemos influenza, que es la primera vez que se debe aplicar esta vacuna. Luego hay un refuerzo a los 12 meses contra triple viral, que es sarampión, rubeola y paperas. También se aplica contra varicela y primera dosis de hepatitis A. Y a los 18 meses refuerzo esta hepatitis A y nuevamente refuerzo de difteria, tosferina y tétanos. O sea, el primer año es cada 2 meses. El primer año es entonces recién nacido a los 2, a los 4, a los 6, a los 7 meses y nuevamente a los 12 meses. Doctora, ¿y antes de los 2 meses no debería entonces sacar mi bebé si no tiene vacunas? No, idealmente no, y también súper importante y valioso este aporte, porque también uno ve muchos papitos que a veces no, como ya tiene las vacunas del recién nacido, saquémoslo por ahí a pasear o que vengan muchas personas y lo conozcan. Recordemos que hay sobre todo una bacteria muy importante que es la Bordetella pertussis, que genera tosferina. Por eso siempre, como el bebito solamente se puede vacunar a los 2 meses de edad, la recomendación es que su papá, su mamá, los abuelitos, la niñera o las personas que vayan a estar en contacto con el bebé deben tener esa vacuna contra tosferina, porque antes de los 2 meses el bebé no tiene. Pero se la deben poner grande, porque yo últimamente he visto que muchas familias dicen no pueden conocer al bebé hasta cierto tiempo, y hay muchos que dicen, ay, tan maniático que no dejan conocer al bebé, y eso genera muchas sensibilidades pues y peleas familiares y todo. Uno ya grande, si va a visitar un bebé, ¿qué vacunas debe tener? Esa, la de tosferina. La de tosferina, si no te las has aplicado los últimos 5 años. O sea que es cuento de que la lactancia materna protege al niño sobre enfermedades. Sí protege, pero parcialmente, porque son los anticuerpos, que son estos soldaditos que les decían, que pasan a través de la placenta y después a través de la lactancia materna pasan al bebé, pero no lo protegen totalmente. Por eso es que empezamos el esquema desde los 2 meses de edad. Y el bebé está totalmente tranquilo, y para que no se angustien, porque dicen, pero cuando los nacen 2 también le meses, aplican claro, la la vacuna. BCG y hepatitis B, Sí. que son esas que te digo. Pero a los 2 meses muchas mamás dicen, ay, no, esperemos a que madure un poquito más su sistema inmune y yo después se las aplico. No, a los 2 meses es totalmente normal y debe ser así, que se deben aplicar las primeras dosis de vacunas. ¿Qué hacer y qué no hacer antes y después de una vacuna? O sea, ¿qué se le da al niño o al bebé y qué no se le debe hacer, aplicar? Porque dicen, para que no se le hinche, para que no se inflame, para que no se infecte, que para que no le duela nada. Entonces ahí empieza todo el mundo a opinar Acetaminofén 8 horas antes. Sí. Nada, sí. Entonces, nada de acetaminofén ni ácido acetilsalicílico, o sea, ningún analgésico antes de la aplicación de las vacunas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso puede inactivar algunas de las porciones de estas vacunas. Llevamos al centro de vacunación, se aplican las vacunas al bebé, y si de pronto en algún momento hace malestar después de la aplicación de las vacunas, sí se le puede dar el acetaminofén cada 6 horas. Se le puede poner también un poquito de calor local, ¿cierto? Ahí, intercalado con hielitos si se quiere, en el sitio de la aplicación de las vacunas al bebé. Y ya, saber y esperar que en las siguientes 72 horas es normal que pueda llegar a tener fiebre, ese bebé puede llegar a tener 38, 38,5, y es una reacción normal de este sistema inmune reconociendo estos antígenos y esos soldaditos defendiéndose contra ese antígeno. Entonces es normal. Si ya a partir del 4.º día tu bebé sigue presentando fiebre, sí tienes que definitivamente asistir al servicio de urgencias o consultar a tu pediatra. Hay una pregunta acá que es clave, y es que hay mucha gente que ha relacionado el tema del autismo con la vacuna, o incluso de la infertilidad. ¿Es posible que una vacuna genere esto? No, es totalmente falso, eso no tiene pues ningún tipo de asidero científico. Realmente todo ese daño se lo hizo alguien, pues un médico a nivel en Inglaterra, que parece que por intereses económicos dijo que tal vacuna, sobre todo la vacuna contra el sarampión, provocaba entonces autismo. Eso fue totalmente desacertado, se notó pues que no tenía ningún tipo de fundamento. Las vacunas son seguras y no generan autismo, ni tampoco en las mujeres genera infertilidad, ni tampoco por supuesto en los hombres. No tiene nada que ver, es que no tiene ninguna relación con el sistema reproductivo, ni tampoco a nivel de comportamiento pues como el autismo. Como son cada 2 meses, ¿qué pasa si me paso de la fecha de vacunación? O sea,
Sí, vengo juiciosa y me pasé. Sí, por eso ya motivo se te olvidó, no, la idea es inmediatamente o vayas a tu pediatra y te lo haga notar que te falta una dosis de vacuna a tu bebé, pues inmediatamente realizar la actualización del esquema. Hay vacunas que solamente se pueden aplicar en determinado número de tiempo, por ejemplo la de rotavirus solamente se puede aplicar hasta los primeros 6, máximo 8 meses de edad, entonces si no se le aplicó una dosis después de esta edad ya no se le puede aplicar, pero es dependiendo de la edad en la que tenga y qué tipo de dosis fue la que le faltó. Eso existe como un control, porque puede con facilidad perderse el carnet de vacunación. Sí, a mí me en fin, pasó. a uno se le puede pasar, se le puede olvidar. ¿De qué Sí. manera puede uno constatar? ¿Ya se la puse, no se la puse? Sí. Como... Entonces, siempre que uno asiste al servicio de vacunación, ya bien sea de la EPS, pues, o ya bien sea de manera particular, siempre hay un registro y se alimenta una base de datos. Entonces sabe, por ejemplo, el niño fulanito de tal, con registro tal, se vacunó y tiene tales dosis de vacuna. Incluso a veces son muy juiciosos en el centro de vacunación y te llaman, ay, doña fulana, usted tenía que venir con el niño tal fecha, ¿por qué no ha venido? Por favor, para que lo traiga. Entonces, eso está muy bien por lo que les digo, porque como es un hito en salud pública, ¿quién más que las aseguradoras quieren que su niño esté bien, esté saludable y prevenir? Y la mejor manera de prevenir, en este caso contra infecciones, es con las vacunas. Hasta los 5 años existe este esquema que es como casi que constante de vacunación, pero esto no exime que de los 5 años en adelante tengamos que seguir muy atentos con las vacunas. Sí, ¿Cuáles claro. son las vacunas? Entonces, por ejemplo, la vacunación en adolescentes son principalmente 3. Contra meningococo, porque es una infección bacteriana que genera meningitis, que es una inflamación de aquí, de las membranas del cerebro. Y de pronto tenemos adolescentes que no alcanzaron chiquitos a aplicarse esa vacuna. Entonces, hay que mirar el esquema. Si tu hijo no lo tiene, debe tener entonces por lo menos dosis única contra meningococo. La segunda es contra neumococo. Esa también es una dosis que apenas a partir del año pasado es que se está aplicando de manera gratuita en el plan ampliado de inmunización. Entonces, también fíjate, si tienes un niño mayor de 2 años y no tiene dosis de vacuna, debe aplicarse una dosis contra neumococo. Y tercera, y yo creo que de las más importantes y bonitas y que yo a los adolescentes se las explico y a los papás con todo el amor, la vacuna contra el papilomavirus humano. Para hombres y para mujeres. Para hombres y para mujeres, correcto. Entonces, el papilomavirus humano es un virus que genera en las niñas cáncer de cervix, o sea, de cuello uterino, que es uno de los mayores cánceres y que genera mayor mortalidad en las mujeres, y en los varones genera cáncer de pene y cáncer de ano. Entonces, todos niños y niñas mayores de 11 años deben tener dosis contra el papilomavirus humano porque los estamos protegiendo contra un cáncer. Y ese no está en el plan obligatorio. Ese no, estuvo para las niñas a partir de los 9 años y cuando todo este Ay, el boom desastre que dio una histeria del- colectiva. Tristísimo, Sí, porque sí. iban a los colegios antes a vacunar. Unas crisis psicógenas, claro, porque eso era muy bonito. O sea, habíamos llegado hasta el 98% de vacunación. Claro. Entonces era súper alta la vacunación, la cobertura contra este virus, pero lastimosamente también por esto mismo de las redes sociales y que eso se reevaluó y que fue una crisis psicógena masiva que ocurrió en el municipio del Carmen de Bolívar, se dejó de vacunar, entonces ya quedó opcional. Pero definitivamente yo como pediatra Y como vacunadora mamá. y como mamá la aplico. pues, No hemos hablado de la totalmente. del COVID para los niños. ¿Desde qué edad y cuántas deberían tener? ¿Cómo? Bueno, entonces mira, ya se autorizó por la FDA desde los 6 meses de edad dosis contra COVID. Lo que pasa es que en nuestro país solamente tenemos dosis para niños mayores de 3 años. Entonces, niños mayores de 3 años hasta los 12 años deben tener 2 dosis contra coronavirus, que la que tenemos actualmente es Sinovac, también que es muy segura, entonces 2 dosis a partir de los 3 años hasta los 12 años. Y niños mayores de 12 años ya deben tener 3 dosis, que en este momento la que tenemos en el lote es Pfizer. Hay algo también importante y es que hay una vacuna, ay, se me acaba de ir la de sarampión, ¿cierto? El refuerzo. El que a veces- refuerzo, que ajá. ya tienen que ser 3, no Sí, 2. sí, ya tiene que ser 3, ya se está aplicando no solamente al año de los 5, sino que a veces también se aplica entre los 2 y los 4 años. Muy importante hacerlo porque este fue un rebrote por falta de vacunación. Por falta de vacunación. La exactamente. vacuna, que viene de vaca, en efecto, ¿cierto? La historia es que Sí. se llama vacuna porque se experimentó primero o se notó que las vacas algunas eran inmunes a cierto. Lo que pasa es que como las vacas sufrían la viruela y la viruela había tanta viruela en Europa, entonces un médico se le ocurrió con el pus, que es el material purulento que salía de una de esas ampollitas de las ubres de las vacas, inocular a niños, o sea, inyectarles eso porque ya tenían una cantidad de anticuerpos y se dieron cuenta que estaban salvando vidas, que a esos niños y a esas personas no les daba viruela. Entonces por eso de ahí viene la palabra vacuna. Vacuna. Porque fue de las vacas, de esa enfermedad de las viruelas de las vacas, y dijeron, pero ¿cómo así podemos inyectarle un poquito de este material a Tan los linda la niños? ciencia. Y así se fueron trayendo niños huérfanos desde Europa hasta América, inoculándole vacunas a uno, a otro, a otro. Sacándole como ya el para romper suerito, el ciclo suero de de los historia
historia es súper tesa y eso la recrea muy bien Javier Moro. A quien le guste la literatura, Javier Moro, que es un autor español, habla de la historia de las vacunas y de la viruela y de todo el drama que fue eso, todo lo que hicieron, una lucha médica impresionante. Y es bonita recomendar La peste negra, La flor negra, me parece que se llama ese libro. Doctora Catalina, ¿cómo la pueden contactar? Sí, necesitan Bueno, más. entonces estoy en la Torre Médica del Tesoro, me pueden conseguir en redes como @catapediatra y bueno, lo que necesitan ahí estoy para servirles. Gracias, doctora Cata. Como siempre, es buenísimo su compañía acá en el programa. Muchas gracias por el Claro, y al grano, perdón, y a la vacuna. Y las pues. Es dermatóloga, no, es pediatra. No,